Damos la bienvenida a nuestras invitadas y a mi compañera de área, Lisbeth Anabel Rodríguez, y a las invitadas que están el día de hoy acompañándonos. Bien, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos ver a nuestras invitadas? Espero que se puedan quedar con nosotros. Vamos a estar platicando acerca de lo que simboliza, de lo que significa este día en la lucha feminista, tanto hoy en día como lo que representa y lo que representó en sus orígenes. Y vamos a tener la perspectiva de tres mujeres que sin duda tienen un amplio conocimiento y tienen una amplia experiencia en la cuestión del movimiento feminista, todas desde su muy particular punto de vista, desde su muy personal experiencia y vivencia. Entonces, damos la bienvenida, por favor, a la subdirectora de Juventud, María Fernanda Huerta, que está aquí con nosotros. Fer, muchas gracias por acompañarnos. También está Annie Herbert, que es, sincera, a mí en lo personal, el trabajo de Annie me emociona mucho porque pues ella es una fotógrafa, es fotógrafa sorora, y ella ha recorrido gran parte de América Latina documentando los movimientos feministas de muchas partes de América Latina, y entonces a mí me emociona muchísimo porque es esta parte de ver, este resonar de que hay otras mujeres en otras latitudes, en otra parte del mundo, también quizá pensando un poco, sintiendo un poco similar a todas nosotras. Y entonces eso para mí, en lo personal, resulta muy emocionante. Entonces, Ani, muchas gracias por acompañarnos. Fer, muchas gracias por acompañarnos. Falta una invitada, comprendemos, tiene un poquito de trabajo. Ella nos acompaña desde el Congreso del Estado, entonces está corriendo para llegar a alcanzarnos. Sin embargo, bueno, en cuanto llegue, pues ya le daremos la bienvenida, ¿ok? Bien, vamos a dar inicio. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, háganoslo saber a través de la página de Facebook. Por ahí estaremos contestando. Si no alcanzamos a contestar en este momento, no se preocupen, posteriormente les iremos contestando cualquier duda, cualquier comentario y los haremos llegar, nos pondremos en contacto con ustedes, ¿ok? Bien, vamos a iniciar. Muchas gracias, Luis. Vamos a compartirles un videíto que hicimos para tener como referencia o como base, saber un poquito, conocer o refrescarnos un poquito del hecho de qué es lo que se celebra, por qué no se celebra, por qué se conmemora el 25 de noviembre de cada año, qué es lo que se conmemora, cuáles fueron los hechos que dieron origen a esta conmemoración. Mirabal eran 4: Patria, Dedé, Minerva y María Teresa. Ellas vivieron en una época donde las mujeres de sociedad eran entrenadas para ser buenas madres y amas de casa, aunque las Mirabal fueron educadas para ser más que eso. Eran mujeres con conciencia social y opositoras al dictador Rafael Trujillo. Minerva Mirabal no pasaba desapercibida y captaba las miradas de muchos hombres, entre ellos la del dictador. La joven de 22 años asistió con su padre y sus hermanas a una fiesta donde Trujillo se le acercó. Furioso con el desplante, Trujillo encarceló al padre de Minerva y a partir de entonces quedó casada una enemistad de por vida. El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron encontrados en el fondo de un acantilado en República Dominicana. Las activistas habían sido asesinadas por órdenes del dictador Rafael Trujillo. De acuerdo con los periódicos de la época controlados por el régimen, su muerte se debió a un accidente. Aunque eran 4 hermanas, solo 3 fueron brutalmente asesinadas por su lucha contra la dictadura. Preocupado, el régimen decidió acabar con ellas.
Después de regresar de visitar a sus esposos en la cárcel, la camioneta en la que viajaban las hermanas fue emboscada por el Servicio de Inteligencia Militar. Las hermanas Mirabal fueron llevadas a un lugar cerca de la cumbre. Ciriaco de la Rosa, uno de los asesinos, aseguró años después que las mataron a golpes. Dijo que aunque intentó detener el crimen, nada pudo hacer, pues tenían órdenes directas de Rafael Leónidas Trujillo. Su homicidio despertó la conciencia de los dominicanos, que llevó al derrocamiento del caudillo 6 meses después. Fue este atroz asesinato lo que llevó a la instauración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en 1999. La propuesta fue entregada por el gobierno de República Dominicana con el apoyo de otros 60 países. Las hermanas Mirabal pertenecían a una familia rural acomodada. Eran mujeres estudiosas que desde muy jóvenes se dedicaron a la lucha contra la opresión del régimen. Así, formaron el grupo Agrupación Política 14 de Junio. Aunque fueron encarceladas y torturadas, su activismo no cesó. Bien, pues aquí tenemos un poquito, un video muy cortito de cuáles fueron los hechos que dieron origen a la conmemoración de este día, ¿no? Sin duda, obviamente, así como muchos otros días a lo largo de la historia de nuestra humanidad, se conmemora, o lo que se conmemora es, pues desafortunadamente a raíz de, pues, hechos trágicos, ¿no? De hechos violentos, y en este caso, pues no es la excepción. Ahí se dice, pero platicando con nuestras invitadas previo a este conversatorio, decíamos, quizá por la cuestión del tiempo, o sea, del tiempo, de la temporalidad de los hechos y demás, pues dice, bueno, es un asesinato. Lo cierto es que hoy día diríamos, eso fue un feminicidio, ¿no? Bueno, fueron 3 feminicidios realmente los que dieron origen entonces a la conmemoración. Bien, permítanme compartirles, antes de pasar, vamos a pasar a la parte de ya iniciar la plática. Vamos a iniciar. María Fernanda Huerta Cornejo, permítanme compartirles un poquito de su experiencia. Como ya les mencioné hace rato, ella es subdirectora de Juventud de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Jalapa, Veracruz. Ella es antropóloga social por la Universidad Veracruzana. También es integrante de la segunda generación de la Escuela de Juventudes Defensoras de los Derechos Humanos y Constructoras de Paz. Tiene una especialidad en la línea de investigación de identidad, migración e interculturalidad de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Es vocera y activista por perspectivas interseccionales e interculturales de las mujeres para el empoderamiento individual y colectivo. Y también como formación complementaria, ella ha cursado el Diplomado Curricular de Introducción a los Estudios por la Paz de la Universidad Veracruzana y colabora con el grupo de investigación del Programa Universitario por una Cultura de Paz. Bien, muchas gracias por estar aquí, Fer. Entonces, bien, Liz, adelante. Hola, Fer, hola a todas nuestras invitadas. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Nosotros estamos muy agradecidas y muy contentas de tenerlas en este espacio y como les comentábamos, esperamos que no sea la única vez que estemos participando. Y bueno, pues para comenzar, me gustaría, Fer, preguntarte, antes quiero darle la bienvenida a Mónica Mendoza. Al ratito daremos las credenciales. Fer, ¿cuáles son los contrastes históricos de la participación política de las mujeres entre lo vivido en los años 60, las hermanas Mirabal, a las mujeres hoy en día? Hola Lisbeth y Elena, muchas gracias por su invitación. Pues me adentro a la pregunta totalmente. Yo creo que yo siendo una mujer de 26 años, ¿no? Posicionándome también en mi generación, en la edad que tengo, en cómo he vivido el feminismo, desde lo académico hasta lo institucional y desde el activismo, creo que las oleadas del feminismo y sobre todo situándolo en este hecho histórico de las hermanas Mirabal, nos hace pensar en estos, no diría inicios, pero en estos momentos muy simbólicos de mujeres organizadas, ¿no? Mujeres haciendo sus agrupaciones políticas, ¿no? Ya sea por zonas rurales, zonas más acomodadas socioeconómicamente, ¿no? O mujeres incluso campesinas
en sus territorios, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante ese contraste histórico en el sentido de que nos pone una pauta para ver cómo las mujeres, o en este caso las hermanas, se estaban organizando, pues no solo eran ellas, eso era también algo que platicábamos mucho en nuestra charla previa, nuestra reflexión previa, ¿no? Que las hermanas no estaban solas, representaban un movimiento, representaban una diferente forma de ser mujer. Y yo me identifico muchísimo con esto, aún hoy en día, ¿no? Porque las mujeres jóvenes, las mujeres que están ya sea hablando desde su feminismo separatista, desde su feminismo más diverso, o su posicionamiento incluso queer, ¿no? Con la lucha de las mujeres, ¿no? Busca precisamente empoderarse y empoderarse bajo sus formas de organización. Entonces, los contrastes históricos, pues creo que son muchos, pero nada más quiero compartir de momento como esa cuestión generacional, ¿no? Me duele mucho recordar este día con base a los hechos históricos, porque pues es violento, ¿no? Sigue siendo violento, pues, puesto que vivimos en un estado en donde aún hay 2 alertas de género, ¿no? En donde mujeres jóvenes como yo, es muy fácil que nos secuestren, ¿no? Andar por la calle es estar en un modo de sobrevivencia, ¿no? Y bueno, las cosas sí han cambiado porque tenemos espacios institucionales. Yo trabajo en un espacio institucional y sí hay formas, pues, ¿no? De decir o de enunciar como este tipo de desarrollo hacia el empoderamiento de la mujer. Sí lo creo, ¿no? Pero es igual de, de profundo ese dolor en el que muchas mujeres siguen viviendo esas historias, ¿no? Estos delitos, estos crímenes de odio hacia las mujeres. Y lo dejo. Y curiosamente, ahorita que tocas bueno, estamos viendo el porqué de la conmemoración del día, qué triste que los 2 días, ¿no? Tanto el día de la mujer del 8 de marzo como el de ahorita, surgen a raíz de la muerte de las mujeres, de la protesta por la defensa de nuestros derechos y de la muerte, ¿no? Realmente eso es algo bastante, bastante triste, que tenga que pasar estas cosas para que haya un día en el que se diga, esto que estamos haciendo, que están haciendo está mal, ¿no? Fer, ¿cuál es la memoria histórica que nos deja la historia de las hermanas? O sea, finalmente, esto es un hecho que surgió en Latinoamérica, ¿no? Pero ¿cómo lo trasladamos a nosotros? Para mí la memoria histórica representa un aprendizaje constante, aunque siempre muy dinámico en el sentido de que esto no es noticia nueva, ¿no? Es el hecho de también de identificar y nombrar, darle resignificado a las cosas nombrándolas, que esto fue un crimen de Estado, esto fue un feminicidio, ¿no? Y hablándolo en lo que nos toca como México, ¿no? Es reconocer o tratar de informarnos, ¿no? Porque tampoco es información que todas tienen como a la mano, hay que también acercarlo colectivizarlo, pues, ¿no? Las historias de las mamás víctimas de feminicidios del norte del país, como las llaman las muertas de Juárez, ¿no? Todos estos casos de mujeres en búsqueda de sus hijas, en búsqueda de sus madres, de sus niñas, de sus adolescentes. En Jalapa, el hecho de los familiares también de desaparecidos que están buscando a sus mujeres, ¿no? La memoria histórica para mí nos enseña que la lucha sigue, ¿no? Que hay muchísimas cosas aún por hacer, hay muchísimas formas de organización por reconocer y yo creo que lo más sencillo de la memoria histórica es hablarlo, conversarlo, ¿no? Hay una película que precisamente es la película de las mariposas. ¿Cómo se dice? Exactamente, ¿no? Es acercar a nuestras abuelas, a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestras maestras, a nuestros colegas hombres, ¿no? Que nos informemos,
no me gusta decir educarnos, porque no se trata de un tono condescendiente de tú eres ignorante, ¿no? Es, a ver, las cosas están cambiando, las cosas siempre van a estar cambiando, pero sí hay hechos históricos, ¿no? Sí hay memorias históricas que si no las contextualizamos a lo que estamos viviendo, perdemos ese hilo de lucha, perdemos pues ese poder que hay que estar recordando, porque hay muchísimo, muchísimo por hacer, aún celebrando este día por conmemorar la no violencia a las mujeres. Es una lucha, yo diría, más que una conmemoración, es una cosa de todos los días. Y así como dices, ¿no? Pues tenemos que recordar, hacer un ejercicio de memoria. Hablabas de una película, ¿no? Hay varias películas y documentales acerca de las hermanas. Apenas vi una que se llama Las tres muertes de Marisela, ¿no? Y que finalmente habla de eso, ¿no? Habla de el no olvidar, ¿no? No podemos olvidar, no podemos, la memoria se va construyendo día con día, ¿no? Y la historia finalmente pues son estos hechos que tenemos que ir renombrando y renombrando, pues para que signifiquen algo. Me parece muy importante que esa película precisamente esté en una plataforma mucho más accesible a generaciones muy diversas, en el sentido de que adolescentes que ven las series de Rick y Morty, ¿no? O sea, pueden también tener acceso a este tipo de películas que nos está enseñando qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestro territorio, a nuestras mujeres, porque a veces también nos escandalizamos muchísimo al ver los headlines de Facebook, ¿no? Las noticias de siempre, mujeres rayando un espacio público, mujeres enojadas, ¿por qué salen a marchar las mujeres, no? O sea, luego no nos damos el tiempo a entender qué es lo que está pasando, y debo celebrar que hay plataformas, hay muchas, ¿no? No nada más por mencionar esta, que es Netflix, ¿no? Pero es también, es una manera de hacer esto más no me gusta decirlo como mainstream o políticamente correcto, pero es poner la conversación a la cotidianidad. No es que nada más se quede en un grupo de feministas, no es que nada más se quede en un grupo de servidoras o servidores públicos, que no solo se queden en el Congreso del Estado, en la Fiscalía. Es una conversación de todos los días, porque esto es lo que pasa en la calle, esto es lo que le pasa a los hombres que están en una situación emocional desesperanzadora total, personas que viven en una tristeza, depresión, enojo, rabia, ¿no? Pues hay que hablar de esto en todos los días. Claro. Y tú hablabas de lucha feminista. ¿Cómo se identifica el feminismo y la lucha contra la violencia de género hoy en día en contraste con los hechos históricos de aquella época, de los 60? Estamos hablando que, bueno, estos hechos que fueron los que dieron origen a esta conmemoración fueron en los 60. Hasta 1990 fue que se lanzó la propuesta para reconocer el día de hoy como una conmemoración contra la no violencia, ¿no? A mí me parece muy, muy reivindicativo, perdón, que se reivindica el hecho de que están tomando a 3 mujeres de la República Dominicana, o sea, mujeres que no necesariamente entran en los estándares occidentales, gringos, por así decirlo, blancos, ¿no? Es para mí un poco obvio que se ha tardado tanto en reconocer este día a través de mujeres que viven la intersección de su violencia, pues sí, de este feminicidio, y que se les reconozca a ella. Esto también creo que es parte de la historia del feminismo. La historia del feminismo nació de mujeres en una situación académica muy alta, o sea, mujeres blancas, mujeres con dinero, mujeres con una educación universitaria, ¿no? Y el hecho de que también el feminismo tiene sus referencias como en Estados Unidos y en el extranjero, o sea, algo que parece lejano a nosotras, ¿no? Eso es el feminismo interseccional, pues, el que reconoce que hay otras mujeres que dieron su vida no porque las quisieron dar, sino que tomaron su vida por estar en esta lucha, ¿no? Por estar en estas formas de organización. Y
la lucha feminista, en contraste a eso, sigue en esas, valga la redundancia, sigue en esos conflictos, en esa lucha, porque ahorita lo vemos, ¿no? Estoy cerca de donde está el contingente aquí en Jalapa, ¿no? Y se me hizo muy poderoso ver a las mujeres de la Comisión Estatal acuerpando, a las mujeres del Instituto Municipal, a las mujeres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión de Búsqueda, a, a las compañeras encapuchadas, a las compañeras mamás, a las compañeras maestras y las compañeras adolescentes, ¿no? Que todas representan este movimiento hacia que no nos maten, hacia que no tengamos que vivir esta violencia estructural, porque no solo es la violencia feminicida, ¿no? Son otros tipos de violencias. Algo que creo que no platicamos, pero me parece muy importante mencionar sobre la historia o este contraste histórico, es también esta idealización del amor romántico. A la mujer tiene que ceder a ser querida y ser dueña de un hombre que decide que quiere estar con ella, ¿no? Pues qué onda ahí, eso también es lo que originó y lo que suele originar muchos feminicidios, ¿no? De las parejas, de lo más íntimo de nuestras vidas, ¿no? Que nos está violentando de una manera que a veces es muy difícil de nombrar, de señalar, porque es muy cercano a esto. Entonces la lucha feminista es entre amigos, entre amigas, entre nuestras relaciones familiares, hacia la institución, nuestras escuelas, la policía, ¿no? No quiero sonar religiosa, pero es algo de todos los días, ¿no? Como dicen luego una expresión, ¿no? Pero sí. A mí me gustaría rescatar, por ejemplo, de lo que comentabas, Fer, el hecho de la importancia, de lo importante que es reconocer o sea, tener en cuenta que, como bien dices, el feminismo, ¿de dónde surge? Surge de mujeres de alguna manera en situaciones privilegiadas, ¿no? O sea, en situaciones de privilegio donde obviamente tenían acceso a más educación, a más información, a más todo. Claro, gracias a ellas se abre como este panorama, ¿no? Y pareciera que a causa de esas características de dónde surge el feminismo, las otras mujeres están fuera de, ¿no? E incluso me atrevería a decir que siento que incluso se siente ellas mismas, las que no pertenecen a ese nicho de mujeres cultas, de mujeres académicas, de mujeres letradas, son las que se sienten, o sea, también están viviendo, claro que estas violencias, pero se sienten lejanas, porque no hay una identificación. Entonces, lo que mencionabas, el hecho de que estas mujeres dominicanas que están lejos de los cánones estéticos, de los cánones académicos, de los cánones demás, que sean ellas las figuras que dan pie, ¿no? Y que encabezan, que sean la cara hoy, desafortunadamente, de la lucha anual, ¿no? De la conmemoración anual por la no violencia contra la mujer, es algo bien importante, ¿no? O sea, afortunadamente, digo, es una mala palabra, ¿no? No sé qué otra palabra usar, es un poco difícil porque pues hoy ya tenemos muchos rostros de muchas mujeres, de muchos estratos, de muchos niveles, de muchas posiciones, que podríamos, que con todas ellas podemos hacer el rostro de la lucha feminista, ¿no? Y al final, no importa el nivel en el que estés, no importa el estrato en el que estés, ¿no? La lucha feminista por tus derechos, como decías tú, o sea, estamos luchando para tener la seguridad de salir a la calle y que no nos maten, que no nos secuestren, que no nos violen, ¿no? Estamos luchando porque aunque tengas un marido, aunque él no sienta que tiene el derecho de golpearte, de agarrarte a palos, ¿no? Y como eso, más cosas, o sea, estamos luchando porque cuando tú pongas una queja en tu universidad y de que alguien te violentó con un delito de reciente creación, los decanos y los catedráticos no digan, ay, pues es que pues pobre, nada más así tantito lo dejamos fuera para que no pierda su carrera, ¿no? O sea, como eso, muchas cosas. Entonces, es muy importante que todas nos sintamos identificadas, ¿no? Y tomando en cuenta que
como todas somos diferentes, pues hay diferentes expresiones del feminismo, ¿no? Es como es. Vamos ahora pasamos, bueno, te damos la bienvenida nuevamente, Mónica. Gracias. Si quieres saludarnos un poquito para que te conozcan ahí. Moni ella es, permítanme, ahorita les digo. Mientras yo doy disculpas por haber entrado un par de minutos después, pero como bien sabemos, bueno, las fuerzas policiales están tomando un control ahí un poco excesivo, demasiado excesivo con respecto al tema de la marcha en el centro, entonces no se podía salir. Yo venía del OPLE, del evento de la entrega de la 3 de 3, que hicimos desde el colectivo 50+1 ante las autoridades del OPLE, y fue difícil venir a casa por el tema de vial, porque cerraron prácticamente. Sí, no te preocupes, pero aquí estamos. Ahorita con calma platicamos, ¿sí? Bien, muchas gracias de todos modos por estar aquí con nosotros. Ani, vamos contigo, Ani. Aquí les decía yo desde un principio, la mirada de esta mujer, el trabajo de esta mujer a mí me encanta. Todavía no lo conozco todo, pero nada más de imaginar, me emociona mucho, ¿no? Esta parte, por ejemplo, cuando salió el movimiento de las chicas de Chile, de no me cuidan, tú no cuidas mis amigas, ¿no? El violador eres tú. Cada vez que yo veía los videos de las mujeres en todos lados del mundo reproduciendo eso, o sea, la piel y a la vez me daba mucho dolor, me daba mucha tristeza, porque decía, todas esas mujeres, al igual que nosotras, al igual que todas estas que están aquí, han sufrido violencia en su vida, ¿no? Y son mujeres de todas las edades, ¿no? Entonces, Ani, les voy a contar un poquito de ella. Ani, ya les mencioné, es fotógrafa sorora. Ella realizó sus estudios universitarios de fotografía en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y de Artes Digitales de la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires, Argentina. Desde el 2018 ha documentado el movimiento feminista latinoamericano, registrando eventos como la Marea Verde a favor de la despenalización del aborto en Argentina, el Encuentro Latinoamericano Feminista en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, y el movimiento feminista en Jalapa, Veracruz, registrando testimonios de mujeres pertenecientes a diversos feminismos. En Buenos Aires fue asesorada por el director de cine Sebastián Mega Díaz, la doctora María Laura Rosa, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, y por la doctora Naila Vicareza, asesora del programa de Memorias Políticas Feministas y Sexogenéricas. Su trabajo recepcional fue dirigido por la doctora Gladys Villegas y asesorado por la doctora María Eugenia Guadarrama, que es coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. En el 2019 estrenó su corto documental Diálogos Sororos, donde las temáticas centrales son el feminismo, la marea verde y la sororidad. Su trabajo se centra en mostrar a través del medio audiovisual cómo las mujeres pueden generar redes de apoyo, contención entre ellas para crecer juntas. Entonces, les digo, la visión de esta mujer, de cómo ir abordando y de cómo ir metiéndose en el feminismo, pues es bien interesante y bueno, a mi parecer, como muy rica, ¿no? O sea, muy, muy padre. Gracias, Ani, por estar aquí. Liz, porfis, si le procedes, vamos a proceder a ver qué le parece. Bien. Ani, yo te preguntaría, de acuerdo a tu trabajo, de acuerdo a este tema, al día, ¿por qué es importante a través del cine observar historias de mujeres valientes como las hermanas Mirabal? Bueno, es súper importante que entendamos que el cine facilita muchísimo la comprensión de hechos históricos. En este caso, con esta película, El tiempo de las mariposas, observamos el caso de las hermanas Mirabal, como ya
hubo un previo video, vemos cómo lucharon contra el régimen de Trujillo. Entonces, vemos muchísimas cosas. A mí me gustaría centrarme en esa desigualdad de género que vivieron, por ejemplo, cuando Minerva decide querer estudiar Derecho, le dicen que no puede, que es solo para hombres, y cuando Trujillo decide que sí entre a estudiar Derecho, pues parece que ya tenía bajo la manga la jugada de no dejarla ejercer la carrera, ¿no? Entonces, esta película justamente siento que nos ayuda a cuestionarnos bastante el porqué de todo esto, ¿no? Una lectura que le podemos dar es que él se sintió rechazado cuando Minerva, en este baile, pues no quiere ser tocada por él, se niega a tener cualquier tipo de contacto. Entonces viene y desencadena todo, ¿no? Como su masculinidad frágil viene y ahora da pauta a que encarcelen al padre, después la muerte del padre, el encarcelamiento de ellas y el de sus hermanas, ¿no? Entonces, el cine, en este caso, viene a cumplir la función de ser un concientizador. Aquí, ¿cómo lo hace? Pues nos concientiza sobre el feminicidio, sobre la violencia de género, ¿no? También nos ayuda mucho a entender cómo a las mujeres se nos hizo creer por muchísimo tiempo que somos territorio de conquista de los hombres, que nuestro territorio cuerpo les pertenece y pues son cosas que al ver estas historias en el cine, poco a poco hemos ido desmitificando, ¿no? Esta historia es muy fuerte, nos muestra la lucha de las hermanas Mirabal, su espíritu revolucionario, también su activismo político y este pacto tan bonito de sororidad que hicieron ellas entre hermanas y que llevaron hasta el final de sus días, hasta la muerte. Ahora sabemos que son un símbolo en contra de la violencia de género. Creo que todas, todos y todes deberíamos darnos un espacio para conocer esta historia. La tenemos en cine, así que no tenemos como mucho pretexto para decir no la vamos a ver, está en YouTube. Entonces, y entender por qué se está conmemorando hoy este día en su honor, ¿no? Y pues ahora que la comunicación audiovisual y el cine tienen más fuerza que nunca antes, creo que es muy importante que empecemos a ver más historias de mujeres valientes, ¿no? No es un comercial para Netflix, pero ya lo hicimos previamente. Yo también por ahí puse la diapositiva que mostraba este documental de las 3 muertes de Maricela Escobedo, esta mujer inalcanzable que luchó hasta la muerte por hacerle justicia al feminicidio de su hija. Y pues bueno, son documentales que nos hacen ver la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Abrimos los ojos, vemos que esto no es algo que se quedó con las hermanas Mirabal en el tiempo de las mariposas, o sea, es una realidad que nos acecha hasta la actualidad. Entonces, ahorita muchas mujeres cineastas, muchas mujeres fotógrafas están reivindicando historias de mujeres que nunca hemos escuchado y creo que el cine es una manera muy noble y sencilla que nos permite educarnos, ¿no? A veces leer teoría, estudiar libros, pues no es accesible para todas. Entonces creo que podemos abrazarnos de este tipo de comunicaciones. Nos ayudan a nosotras, entre mujeres, al estar observando las historias de otras, nos reconocemos, nos sentimos más juntas, generamos redes de sororidad, redes de apoyo, de empatía y pues bueno, nos permiten seguir en la lucha por la reivindicación de nuestros derechos. Ok, claro que sí, es muy cierto esto que dices. Además, lo que dices con respecto a que no todas tienen el acceso a libros, ¿no? A estudiar, y además de que no todas tienen el acceso, no a todos nos gusta. Es decir, o sea, no todas las personas tienen el gusto por la lectura o les interesa, ay, sí, me voy a leer este libro así todo, porque está bien interesante, ¿no? O sea, al final como yo caigo en lo mismo, todos somos diferentes y asimismo aprendemos y adquirimos el conocimiento y la percepción de la realidad desde canales diferentes, ¿no? Y entonces, o sea, sí es cierto, qué padre que ahora esta plataforma esté teniendo en su contenido ya material donde se está reivindicando o donde se está mostrando, ¿no? Mostrando esta realidad, mostrando estas luchas que estamos viviendo y que no pasaron hace 30, 50, 60 años, ¿no? O sea, que pasó
hace un rato, ¿no? O sea, cuando yo vi el documental, yo le dije a Liz, ve, míralo, o sea, yo quedé, lloré, y con una sensación de enojo, de impotencia, de dolor, que yo dije, es que no es posible, ¿no? No es posible, sin embargo, la realidad nos dice lo contrario, sí es posible y está pasando, ¿no? Entonces, bueno, entonces, por ejemplo, ya con base en eso, ¿cuál es la importancia, cuál crees tú que es la importancia del registro audiovisual y del activismo feminista en la lucha de las mujeres? O sea, lo entiendo, pero ¿por qué? ¿Cuál crees tú que, además de que, bueno, se muestra, cuál es la importancia de mostrar este activismo, de tener un registro, ¿no? Por parte de la lucha de las mujeres. Bueno, desde el 2015, con la llegada del movimiento Ni Una Menos, que se inicia en el Cono Sur, después empieza la lucha por la reivindicación de nuestros derechos sexuales y reproductivos, esta llega a toda la Abya Yala, después se extiende por el mundo. Estamos viendo cómo el activismo feminista está más fuerte que nunca. Yo tuve la fortuna de verlo explotar en Chile, en Argentina y en Brasil. Me da muchísimo gusto ver también cómo ya lo tenemos por acá. Entonces, el activismo en la actualidad está mucho más fuerte que nunca. La verdad es que la comunicación audiovisual y el arte feminista son medios que nos ayudan a entender algunas teorías muy complicadas, como les decía antes, ¿no? Entonces, los artistas, en este caso, tienen la noble misión de simplificar temas de repente no son tan fáciles de comprender por la población en general y lo hacen, como que simplifican mediante películas, mediante sus performances. Y yo creo que ahí radica la nobleza del activismo feminista y del artivismo. Estas son algunas imágenes del corto documental que hice entre 2018 y 2019. Creo que es muy lindo como que veamos cómo todas, no importa nuestra filosofía, nuestras creencias, pues finalmente al ser congéneres pasamos por lo mismo, ¿no? Y por esta razón salimos a las calles e intentamos acuerparnos y pues generar políticas que nos beneficien a todas. No sé si pueden poner la diapositiva. Sí. Sí, pues es bien, o sea, es muy fuerte, ¿no? Está muy padre estas imágenes. Y bueno, adelante, continúa. Y pues aquí es algunas fotos de registro audiovisual que hice. Podemos ver feminismos indígenas, afrofeminismos, feminismos radicales y podemos ver también cuando en 2018 invade la marea verde toda Buenos Aires. Esta es la gran marea que llega a todo el continente. Se siente bien sentirnos acompañadas y como lo hemos dicho, ya no estamos solas y pues ahora más que nunca animadas a salir a las calles. Les quiero mostrar una obra de Mónica Mayer. Mónica Mayer es una artista feminista mexicana. En 1978 hace una obra que se llama El Tendedero en el arte moderno, en el Museo de Arte Moderno de aquí de la Ciudad de México. Y solamente planteó el tema la ciudad. Entonces preguntó a las mujeres qué detestan y qué no les gusta de la ciudad. Alrededor de 700 respuestas de estas mujeres hablaban sobre el acoso, ¿no? Entonces, me gusta mucho reflexionar sobre esta propuesta que sale del museo y se apropia de las instituciones, se apropia de nuestras calles. En la siguiente diapositiva podemos ver algunas imágenes de tendederos que hicieron en algunas facultades de la Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces, es importante ver el poder que tiene el arte feminista, ¿no? Que también propicia un cambio hacia la realidad que buscamos, que ya son piezas que ya no están en el museo, se apropian de la calle, ¿no? Y también es súper bonito ver cómo en nuestro estado veracruzano ha crecido la fuerza del movimiento feminista.
Ahí tenemos la primera imagen, que es del 8 de agosto del 2019, hace un año. Como pueden ver, no llegamos ni a 100 mujeres ese día, somos súper poquitas. Entonces, este anterior 8 de marzo, más de 3,000 unidas. Entonces, a mí se me pone la piel chinita, me lleno de emoción al ver cómo las redes sociales y la comunicación audiovisual, el que las mujeres se informen y vean qué está sucediendo, da como resultado que cada día más mujeres se animan a salir a la calle, a poner el cuerpo como símbolo de resistencia, ¿no? Pues sí, toman la valentía de salir a sentir la emoción que provoca el sentirnos juntas, el sentirnos acompañadas. Bueno, a mí ya para ir cerrando, me gustaría, ayer estuve en una conferencia de la historiadora del arte, María Laura Rosa, y sacaba esta reflexión de las filósofas Celia Amorós y Ana de Miguel, que dice, la teoría feminista sin los movimientos sociales feministas es vacía. Los movimientos feministas sin teoría crítica feminista son ciegos. Y pues yo creo que es una reflexión para los teóricos, como para aprender a articularse con los movimientos sociales, con los artistas y con los activistas de la calle. Y pues también para nosotros, quienes estamos en la calle, pues debemos comprender que sin la reflexión teórica, pues tampoco podemos desarrollar estrategias que finalmente nos permitan desarticular el sistema opresivo que es el patriarcado, ¿no? Entonces, con el ejemplo del tendedero que les pasé de Mónica Mayer, creo que comprendemos cómo las artes visuales también son fundamentales y funcionan como activismo. Y que si nos decidiéramos todas a unir las vertientes teórica, práctica, si nos unimos artistas, activistas, políticas, mujeres del gobierno, la verdad entenderíamos que juntas somos una gran red y que nos potenciamos hoy más que nunca y pues que debe estar muy clara la importancia de la colectividad porque pues sabemos quién es el enemigo, el patriarcado. Entonces creo que día como hoy, como el 25 de noviembre, creo que debe ser un recordatorio para unirnos y entender que el enemigo es otro. Claro, claro, es súper importante, ¿no? Esto que mencionas de estar unidos, pero es algo, es una palabra, estar unidos, ¿no? Unidos nosotros, las mujeres, unidos como sociedad, como personas, como seres humanos, pero es tan complicado de lograrlo, ¿no? Tan complicado y sobre todo específicamente en esta cuestión de esta lucha del feminismo, porque como mencionaba yo hace rato, son también incluso ya déjate que los hombres no entiendan, eso es obvio que los hombres no entiendan, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que se pide? ¿Por qué se sigue luchando? ¿Por qué están allá afuera, ahí a un ladito de donde está Fer, de su oficina, las N mujeres ahí gritando y demás? O sea, es lógico que a lo mejor no entiendan el por qué, pero que otras mujeres entiendan el por qué, aún pasando por las mismas situaciones que hemos pasado una o dos veces, o las veces que sean las otras mujeres, ¿no? Es súper complicado. Y yo lo he analizado muchas veces y como mencionábamos hace rato, cuesta mucho trabajo bajar nuestra mirada y nuestro pensamiento de nuestra posición de poder, de nuestro asiento social en el que cada una de nosotras, ¿no? Para que entonces podamos ver a dónde está la otra y qué es lo que la otra está sufriendo y cuáles son las condiciones de la otra, ¿no? O sea, dejar de pensar en mis propias condiciones y dejar de pensar que así como yo vivo mi realidad o la realidad que tengo, la viven todas, porque no es así, ¿no? Cuando nosotros comprendemos que son muchas realidades, entonces tiene sentido que busquemos la despenalización del aborto y que no por eso yo voy a salir a abortar, ¿no? Tiene sentido que busquemos la cuestión de la ley Olimpia y no porque yo decida mandarle fotos a mi pareja de la manera que sea y hacer videos de lo que sea, ya soy esto o sea, no.
ese sentido de cuando entendemos que todos somos diferentes, entonces que todas tenemos libertad de ser y de hacer desde donde nosotros queramos, siempre y cuando no me meta yo con el otro, ¿no? No interfiera mi libertad con la libertad de la otra persona que esté enfrente, pues está bien, ¿no? Pero cuando yo asumo lo demás y los derechos y las libertades de los demás desde mi posición, desde mi realidad, en inmediato ahí estoy coartando la libertad del otro, ¿no? Entonces, eso es bien complicado para que podamos realmente hacer una unidad, pero esperemos que se pueda, ¿no? Vamos lento. Ya este 8 de marzo yo estuve ahí y fue genial, ¿no? Fue genial, la verdad, o sea, ver a tantas mujeres de todos los tamaños, desde las chiquititas hasta señoras igual de chiquitas, pero ya con muchos años recorridos, ¿no? Entonces, sí es muy emotivo. A mí también, yo lo recuerdo y se me enchina la piel, ¿no? Es muy padre. Pero bueno. Es sí. increíble como el poder que tenemos al unirnos. Yo al estar registrando diversos feminismos, como decía Rita Segato en una conferencia, hay compañeras que van gastando más fichas en pelear con la que viene al lado, en generar aproximaciones a nuestros fines. Y estos fines pueden ser no idénticos. Hay algunas cosas que son irremediables, nos vamos a poner de acuerdo, pero pues tenemos que derribar todas estas creencias con las que crecimos, que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, y sobre todo, pues quitarnos esta misoginia interiorizada para seguir avanzando y hacer cosas, pues por el bien colectivo de todas las mujeres. Sí, así es. O sea, es un bien colectivo y esperemos que no tardemos mucho, ¿no? Que no tardemos mucho en realmente generar una colectividad más grande, aun cuando todas seamos diferentes, ¿no? Pero en entender que no buscamos ni siquiera luchar con los hombres, ¿no? No se trata de luchar contra ellos, ni ponernos encima de ellos, ¿no? Es equilibrarnos todos, ¿no? Simplemente esperemos que pronto no nos cueste tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, gracias, Ani. Ahorita continuamos. Ahora sí. Finalmente se trata de sumar, ¿no? De sumar criterios, de sumar pues derechos, ¿no? Que todas y todos tenemos. Pero también tenemos una responsabilidad que es de la información, porque como decíamos hace rato, no todas tienen acceso a la información o no todas reciben la información de la misma manera. A mí me parece bastante interesante y es de agradecerse que desde las distintas áreas se tiene esa responsabilidad de la información, ¿no? Claro, es mucho más fácil que llegue quizá una película, un corto, algo visual que un libro, pero tenemos la responsabilidad de seguir informando y de seguir sumando, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de difundir la palabra, como hablabas, Fer, de la religiosidad, ¿no? De difundir esta palabra, pues. Sumando, creo que es como vamos a hacer la diferencia. Si vamos haciendo una cadenita de información, vamos haciendo la diferencia, ¿no? Y también es, creo que, responsabilidad de informarnos bien, no de estar mal informadas, ¿no? Y con eso me gustaría, pues, dar el enlace a la doctora Mónica. Ahorita Elena nos va a hacer el favor de leernos su reseña. Y precisamente con este sentido de la información, bueno, pues que nos hable un poquito. Ahorita vamos a dar las preguntas. Elena, por favor. Sí, claro. Bien, les presento a la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Ella es doctora en investigación de la comunicación por la Universidad de Anáhuac, México. Es maestra en comunicación política por el Centro Avanzado de la Comunicación, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Cristóbal Colón. Complementa su formación con un diplomado en Comunicación, Derechos Humanos y Género por la Asociación Comunicación para la Igualdad, avalada por la Organización de Estados Americanos. Tiene un diplomado en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos e Igualdad de Género por el Congreso del Estado de Veracruz.
Comunicación Política por la Universidad Autónoma de México, Gobernanza y Participación Ciudadana por el Instituto Mora y Género por el Colegio de México. Tiene 20 años de trayectoria profesional diseñando y aplicando estrategias de comunicación política en campañas políticas federales, estatales y municipales, así como en instituciones públicas, habiendo concluido recientemente el encargo de directora de comunicación social de la Presidencia de la República en el estado de Veracruz. Como académica, imparte cátedra en la Universidad Anáhuac de Jalapa y la Universidad de Jalapa. Ha sido ponente internacional en Argentina, Uruguay, Cuba y Ecuador, nacional y estatal en foros, congresos, simposios y mesas de análisis. Ha escrito y publicado diversos textos de difusión y divulgación sobre las líneas de comunicación política, participación política feminista, medios de comunicación, violencia de género y ciudadanía. En 1995 obtuvo el Premio Nacional Juvenil de Periodismo, labor que ha desempeñado profesionalmente, y actualmente está al frente del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz. Y, como cereza del pastel, es activista feminista. Entonces, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Les agradezco enormemente la generosidad de su invitación. La verdad es que me gusta mucho poder participar en toda clase de eventos, pero de manera específica en conversatorios, porque yo creo que la charla siempre resulta más formativa que cualquier otro tipo de espacio donde interactuemos, porque acá podemos dialogar y en diálogo es muy constructivo siempre que nos ponemos en un plano muy horizontal para escucharnos y para platicar con otras y con otros con respecto pues a nuestras experticias particulares, ¿no? Es muy significativo que hoy podemos estar dialogando en torno a esto y además que lo crucemos con la narrativa que plantea pues, una película, ¿no? Todo a partir de la narrativa que plantea una película, que lo que hace es contar la historia de quiénes fueron las hermanas Mirabal y a partir de cuyo asesinato violento, como todos los asesinatos, pues se instituye esta fecha para que a nivel mundial nos comprometamos. No es poco, o sea, el nombre correcto del día, la gente se cambia el nombre a veces, ¿no? Pero el nombre correcto es Día Internacional de la Erradicación por la Violencia en contra de las Mujeres. Y la palabra erradicación es una palabra que no es casual. Yo he escuchado que a veces dicen por la eliminación, por el combate, por el no sé qué, pero el nombre correcto es erradicación. Y escuché a Marcela Lagarde decir por qué erradicar y por qué no eliminar, o por qué no combatir, o por qué no lo que sea. Dice, porque no nos tenemos por qué conformar con menos. O sea, no nos tenemos que conformar con que la violencia disminuya. No nos tenemos con qué conformar con ir bajándola poco a poquito. No nos tenemos por qué conformar con vivir con violencia. La violencia la tenemos que desterrar de nuestras vidas en cualquiera de las manifestaciones y entonces ya sin esa violencia poder vivir libremente. Es nuestro derecho como seres humanos. Y a partir de ello, pues me parece además muy didáctico, ¿no? Que se plantee el origen de la conmemoración de esta fecha. No faltará nunca alguna persona perdida o perdido en que feliciten con motivo de esta fecha, ¿no? Entonces, bueno, no, señores, no, hoy no se felicita. Guarden sus flores, por favor, o llévenlas a las tumbas de las mujeres que han muerto, que son muchas, ¿no? Lo que necesitamos son acciones efectivas, primero para ver la violencia, para reconocerla, y después para asumir que todas las personas tenemos derecho a vivir sin ella. Entonces, pues eso es lo que nos cuenta esta película y me parece extraordinario. Qué bella, además, la ilustración que ustedes retoman en el póster promocional de nuestro conversatorio del día de hoy. Las mariposas son un símbolo de libertad, de alas que se mueven libremente. Las mujeres no somos, por lo menos vivas, no somos esas mariposas que pueden mover sus alas libremente, ¿no? Hace ratito veía un video hablando a propósito
de Mairani, que es cineasta y artista visual. Veía hace un ratito un video del Instituto Simone de Beauvoir, ¿no? Que con motivo de este día difundieron en sus redes sociales un pequeño video que es impresionante, ¿no? Y que muestra cómo, o sea, cómo las mujeres no somos ni siquiera libres de transitar en la calle, de subir a un microbús, de caminar, de nada, sin que se nos mire con asedio, sin que se nos aceche, sin que se nos acose, sin que se nos juzgue por cómo es nuestra vestimenta, cómo es nuestra manera de proceder ante la vida, ¿no? Entonces, eso es terrible. También quiero comentarles algo que yo encuentro muy reiteradamente en comunicaciones públicas de la gente, en sus posteos de redes sociales y tal, que me parece que también tenemos que comenzar a observar y cambiar nuestra propia narrativa. Es esta parte de decir, sí, hay que combatir la violencia porque yo no quisiera que ni mi mamá, ni mi mujer, ni mis hijas, ni mis hermanas les pasara eso. Híjole, ¿no? Esa es la visión más pírrica de todo esto. O sea, nada más te importan las de tu familia. Las que no son tus parientas, que les pase el autobús encima, ¿no? Esas no importa, esas seguramente se lo buscaron o seguramente son malas personas y pues por eso les pasó eso o así, ¿no? No, el tema tiene que ser que nos preocupe el otro y las otras, porque somos seres humanos. Somos personas y somos familia de alguien, somos hijas de alguien, hermanas de alguien, esposas de alguien que también quiere que volvamos a casa en la noche o a la hora de la comida o a platicar cómo nos fue en el día. Entonces, tenemos que dejar de pensar con egoísmo, con que solo con que mi pequeño microcosmos esté bien, con eso me conformo, ¿no? El resto que el mundo ruede, porque ahí es donde estamos contribuyendo a generar el problema que tenemos hoy, ¿no? Es esa parte donde decimos, solo me porto bien en casa, ¿no? Porque está mi mamá, porque están mis hijas, está mi esposo, pero afuera no sabes, ¿no? En la oficina soy una bala, pero perdida, porque vas en contra de todo lo que se mueva y entonces vulneras, dañas, hieres, lastimas, y eso no se vale. Porque ¿qué te da derecho a ti de suponer que tu vida vale más que la vida de alguien más? Entonces, bueno, ese es el significado intrínseco de esta película, que además, como bien nos la venían narrando, recreando, retomando las compañeras, y yo no la voy a spoilear para que quienes nos están viendo a través de las redes sociales la vean, si no la conocen, que es maravillosa. Además, puedan encontrar ahí la razón, la explicación, el porqué de los porqués, de muchos de los comportamientos que nosotras, estas mujeres extrañas que somos las feministas, señalamos continuamente como improcedentes en la vida cotidiana, ¿no? No, el dictador no tenía derecho a tomar por la cintura cachondamente a una de las hermanas Mirabal porque no era de su propiedad, porque mi cuerpo decido yo, y yo decido, yo elijo a quién quiero que me toque y cómo le permito que me toque, porque es mío, ¿no? Y porque no es no. Y se lo dijeron de muchas maneras. Y así, ¿no? Cada una de las diferentes. Y entonces, como no las pudieron controlar, ¿no? Estas mujeres eran tan peligrosas porque tenían voluntad propia. Entonces, ellos lo que hicieron fue matarlas en forma abrumadora. Pero pues bueno, ¿no? O sea, sabemos bien que las hermanas Mirabal no han sido las únicas. Yo ahora estoy escribiendo una columna que trato de escribirla semanal, les confieso que no todas las semanas me da tiempo, pero bueno, hago lo mejor que puedo al respecto. Y entonces escribí hace muy poquito una que decía, volvió la hoguera, ¿no? La hoguera de la cacería de brujas. Volvió el medievo. Y entonces en donde quiera que sea se nos persigue y se nos lincha por solo el hecho de ser mujeres, porque somos peligrosas. Yo vengo del centro ahorita y vi más policías que en un desfile cívico. Y no sé cuántas chicas eran las que estaban manifestándose en la marcha del centro, no sé cuántas eran, pero sé que ellas no iban armadas. Ellas no traían uniforme militar, no traían escudos, no traían cascos, no traían toletes. No eran la autoridad.
Entonces, ¿cuál es el miedo del Estado? Que las mujeres digamos, no, así no queremos, así no nos gusta. Es un tema complejo, ¿no? Pero es un tema complejo que no puede amilanarnos, por lo menos no puede amilanarnos ya, porque no podemos heredarle a una nueva generación la responsabilidad de que sean ellas las que luchen, porque pues a ellas les va a tocar vivir en ese mundo, ¿no? Nosotros ya estamos cansadas, ¿no? A mí me da mucha risa y ya me prometí que voy a cambiar la redacción de mi reseña, porque en la parte donde dice, tiene 20 años de trayectoria, cada vez más convivo con jóvenes como ustedes, ¿no? Sí tienen 20 años, pero de edad. Entonces, cuando digo, tienen 20 años, dije, ay, no, la gente va a creer que les estoy tomando el pelo cuando me ven a decir, está 20 años, pero ¿de qué? ¿No? En el cabello, en cada uno de los rizos, o en dónde. No importan los años que cada una tengamos, ¿no? Importa el compromiso auténtico por querer construir la paz en nuestro entorno inmediato, ya ni siquiera en el mundo, ya ni siquiera en el país, ya ni siquiera en el Estado, ¿no? En mi entorno íntimo. ¿Cómo me conduzco en el plano de lo cercano para hacer posible eso? La erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Entonces, pues por ahí va un poquito platicar con ustedes hoy, participar de este conversatorio, decirles que me siento muy honrada, muy comprometida, que las felicito, han sido muy profesionales en la forma en cómo han organizado todo este espacio de diálogo y que necesitamos seguir reproduciéndolos tantas veces sea necesario para que podamos pues estar incidiendo, que es a lo que aspiramos. Muchas gracias. Efectivamente, Mónica, como lo dices, tenemos que incidir y tenemos que incidir en todos los estratos, ¿no? Y en todos los lugares en donde percibamos que somos violentados. Y desde todos los niveles, ¿no? Desde la cotidianidad de la que hablabas, Fer, ir para arriba y de arriba para abajo, ¿no? Y en ese sentido, el lunes que tú hablabas, que hablábamos contigo, nos comentabas sobre un caso. Elena hace rato hablaba sobre el acoso, sobre la violencia que se vive también de manera digital, ¿no? Del papel y la responsabilidad que tienen pues las instituciones, las universidades, etcétera. Y trayendo a colación, relacionando un poquito con esto, yo quisiera preguntarte cuál es bueno, que nos dijeras, ¿no? Obviamente el contexto de la pregunta que te voy a hacer y después de esto, ¿cuál es la responsabilidad ética que tiene una universidad ante el conocimiento de casos no solo de acoso, sino de violencia de presuntos delincuentes? Muchas gracias por la pregunta. Rápidamente nos coloco en contexto. El lunes se conoció públicamente, sí, el caso de una joven estudiante de la Universidad Pública del Estado que vivió una situación de violencia digital, no de acoso, de violencia digital. Se las narro brevemente en qué consiste. Ella se le descompone su computadora, entonces le pide a un compañero de escuela que es muy hábil con las máquinas que por favor se la arreglara. Y entonces el compañero pues se la lleva, la revisa y empieza a fisgonear en el contenido personal que guarda la chica en la máquina, y entonces encuentra material sexual que ella comparte con su pareja, ¿no? O con una persona. Y lo sustraen sin autorización. No era para él. O sea, él no era el destinatario de ese material sexual. Lo hurta de la máquina que le dan para que revise técnicamente. Y no tan solo lo sustrae, sino que lo rola, ¿no? Lo que conocemos comúnmente como pasar el pack. Él pasa el pack. Y pasa el pack además en un microcírculo
de personas que también conocen a la chica involucrada. Es el estudiantado en torno a esto, ¿no? Y entonces la chica se queja, interpone una queja en su facultad y no pasa nada porque, pues, bueno, se atraviesa la pandemia y la pandemia, como hemos sabido, pues paraliza prácticamente todo, ¿no? Así como que lo pone congelado en el aire a flotar. Y hasta el viernes de la semana pasada, no sé cómo le llaman a la figura, pero es como un consejo académico de la facultad, constituido por profesores, deliberan en torno al caso, porque ya hay un protocolo que resuelve que esta sea la manera en cómo se analicen este tipo de situaciones. Entonces, analizan el caso y lo que resuelven es suspender temporalmente al acusado un semestre. Y ya que el siguiente semestre regrese, ya que termine su carrera, porque el joven está a punto de egresar. Entonces, obviamente, la chica se inconforma muchísimo. Dice, ajá, un semestre y ya, espérense, si esto es un robo, ¿no? Pero esto no solo es un robo. Esto está contenido en la legislación veracruzana, catalogado como violencia digital. Es delito desde hace un año, desde junio del año pasado, y puede llegar a alcanzar de 4 a 8 años de cárcel. Entonces el tema no es nada más que te regañe tu profe de que te portaste mal y te castiguen un ratito con unas orejas de burro en la esquina. O sea, los protocolos internos de todas las instituciones jamás sustituirán a la ley, ¿no? Son para resolver los casos donde la ley no cubre una situación, pero cuando hay una ley que cubre una situación, entonces lo que tiene que hacerse es una denuncia ante la institución correspondiente. Y entonces, bueno, la chica no, hasta ese momento no había hecho la denuncia. Ella trató de que en la instancia interna inmediata, pues esto se resolviera. En fin, esa es como la situación de lo que ocurre de manera específica. Entonces, ante eso, pues el debate ha sido muy interesante, ¿no? Porque el debate lo que nos revela es algo que es muy lamentable, que no nos sorprende, pero que es muy lamentable, que es el que en realidad las instituciones, todas las instituciones, no saben cómo actuar ante ni el acoso, ni el hostigamiento, ni la violencia en ninguna de sus manifestaciones. Entonces se hacen unas bolas que, bueno, vaya, se hacen unas bolas y les voy a decir algo. O sea, la ignorancia es atrevida. Las chicas tomaron la facultad y amenazaron con un paro general de labores de todas las facultades de la universidad. Hace apenas un par de meses acaba de terminar el paro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, que duró meses por una situación de esta naturaleza y que llevó a un tema incluso de escalada de violencia incontrolable. Entonces, ¿qué es lo que uno, o sea, desde lejos analizas esto y dices, qué parte de no entender la realidad está pasando con esos profesores que consideraron que castigando al violentador 6 meses, ya, yo creo que ya ahí aprende su lección y punto, ¿no? Entonces, eso, pero insisto mucho, o sea, no es solo la universidad veracruzana, ¿no? Son todas las instituciones las que no están entendiendo este proceso. Y entonces, pues en realidad lo que estaban haciendo era encubrir un delincuente, ¿no? Ya el tema, ya afortunadamente, digo, yo misma, yo conozco a la titular de la unidad de género de la universidad, ya intervino otras instancias, ya jalaron el caso de la Facultad de Comunicación y ya lo trajeron hacia acá, hacia Jalapa, para que se decida en otro entorno, ¿no? Y a los profesores de la facultad, pues hay que mandarlos unos cursitos de género para que entiendan lo que claramente no estaban entendiendo. Que además es en este momento político. Ustedes mencionaron a las chicas chilenas de la tesis, ustedes nos has estado platicando, Mayrani, de lo que pasa en Argentina, que pasa en todo el mundo. O sea, ¿por qué hoy hay una marcha que probablemente pues, que da mucho miedo y por eso están todos los policías ahí? Bueno, porque las chicas hoy ya no tienen miedo, pues ya perdieron todo, ya les quitaron hasta el derecho de caminar en la calle. Entonces,
Cuando no tienes miedo, ¿qué pasa? No tienes nada que perder. Entonces, urge que las instituciones, que el aparato de Estado entienda esa parte. O sea, no se trata de que ahora nosotros nos vamos a pintar de morado y vamos a ponernos el moñito verde o morado o del color que sea para camuflajearnos un poco y decir que somos un Estado feminista. No, eso no se dice, eso se hace, eso se actúa en consecuencia, tiene que haber congruencia. Y no lo están entendiendo. Y además también se sienten bien agraviados y creen que uno ataca al gobierno en turno, ¿no? Ahí está el presidente diciendo que somos unas infiltradas, ¿no? Otro que tampoco ha entendido nada. De esta parte, decir, o sea, es que tú eres el presidente hoy. Cuando tú te vayas y venga otro, a ese le vamos a reclamar lo mismo, si no se resuelve. Porque es el Estado mexicano el que debe de atender esta situación. Entonces, acá, retomando el caso de esta joven en esta situación específica de violencia, pues varias cosas que entender. Nosotros tenemos que aprender a ejercer nuestros derechos, ¿no? Y tenemos que aprender a denunciar. Esa es la parte que a nosotros nos toca como víctimas. O sea, no irnos a llorar por la esquina solamente, o sea, ajá. Y la denuncia, ¿dónde está la denuncia? Ponla, es tardadísimo, es la locura, es un infierno meterse a las fiscalías, pero hay que hacer, es lo que toca, ¿no? Pero además de eso, pues hay que trasladar la discusión, o sea, no es un asunto solo de lo que nos pasa a las mujeres feministas, o sea, a las partículas revoltosas que somos y eso, ¿no? Estos son situaciones que ocurren a nivel social y laceran a nivel social, por eso me interesa mucho esta pregunta que plantea Lisbeth, en el sentido de decir, ¿cuál es el compromiso ético, por ejemplo, en el caso que cité? Pues en el caso de la universidad, de decir, 6 meses lo castigo y luego que regrese para que egrese, ajá, o sea, estamos hablando de que vas a ser cómplice de un delincuente al que le vas a dar chance de que regrese a ser estudiante, que egrese y ahí te lo mando a sociedad y tú entiéndete con él, porque fíjate que yo no pude, ¿no? No, conmigo yo ya acabé. Mi responsabilidad termina aquí. No, a ver, no. Tenemos que revisar todas y todos nuestra responsabilidad social, pues para poder entonces estar cambiando de chips, ¿no? Así nos vamos a ir, ¿no? Y le toca a la siguiente generación, y le toca al que venga detrás de mí, a mí hoy no me toca. Yo ya hice mi tarea, ya mis 3 planas de yo soy feminista, muy feminista, ya las hice, ya el que venga, pues que le siga. Y así no es. Efectivamente, pues tenemos que ejercer nuestra responsabilidad, ¿no? Hace rato nos hablabas de que habían entregado la ley 3 de 3. Me gustaría que nos platicáramos un poquito sobre eso, que nos dijeras cómo opera la ley 3 de 3 en contra de la violencia. Ok, no es ley, es una iniciativa. Perdón, sí. No te preocupes. Mira, digo, hay múltiples, ustedes seguramente lo sabrán bien desde sus ámbitos de acción, desde sus experiencias de vida y profesionales, que hay diversos factores que se entrelazan con la violencia y que permiten que ésta siga proliferando. Uno de esos factores tiene que ver con la impunidad, ¿sí? Que no se hace justicia en los casos de violencia en contra de las mujeres, pero además también de que y eso es algo es una regla de 3 simple. O sea, una persona, por ejemplo, que delinque, seguramente será una persona que violente a una mujer, porque no respeta la ley. Una persona que sea corrupta, seguramente va a ser alguien que violente, porque no respeta las normas. En fin, o sea, viene aparejado con un factor que es central, que es el poder. Cuando a un violentador le das poder, le estás dando carta blanca para que ejerza su violencia sin control y sin respeto de ninguna autoridad. Entonces,
el objetivo que persigue la 3 de 3 de combate a la violencia es dejar de darles poder a los violentadores para que no sigan cometiendo pues, los distintos actos, ¿no? A través de los cuales manifiestan la violencia. Entonces, como vienen elecciones, pues no, ya estamos hartas de que las mujeres nos utilicen, ya sabes, para ir a entregar las despensas, y ir a entregar las gorras y las playeras y todo lo demás. Y también de que se lance como candidato a presidente municipal o candidato, que todo el mundo sabe que le da en la torre a su esposa, o todo el mundo sabe que tiene 3 hijos con diferentes mujeres y que no les da ni un peso, y ese tipo, o sea, eso ya no puede ser, porque eso es tolerar la violencia, eso es darle poder a quien violenta para que siga actuando así impunemente. Entonces, hay una organización feminista en la Ciudad de México que se llama Las Constituyentes. Acá para los cuates es Las Consti. Las Consti promueven esta iniciativa 3 de 3. Ellas tienen un trabajo muy, muy activo y muy efectivo en el desarrollo de iniciativas ciudadanas. Entonces, bueno, buscan el respaldo de muchas organizaciones feministas en todo el país, que las abrazamos y dimos una batalla bárbara. Y entonces, con una gran inercia, llegan hace un poco menos de un mes al INE, la presentan y el INE vota y la aprueba como acuerdo. Por eso digo, no es ley, es un acuerdo de la autoridad electoral. Y entonces ese acuerdo, ¿qué dice? Dice que como autoridad electoral le van a pedir a los partidos políticos que se comprometan de manera voluntaria a que en sus listas de candidaturas no haya hombres que estén denunciados por ser deudores alimentarios o que hayan sido denunciados y estén en padrones de violentadores sexuales o de cualquier naturaleza o de acosadores. Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se van a cotejar las listas. Tú, Pánfilo Rodríguez, quieres ser candidato, pero oye, mira, aquí en la lista del padrón de deudores alimentarios dice que tú le debes desde hace 25 años, no estoy diciendo un ejemplo bobo, le debes desde hace 25 años la pensión alimenticia a tus hijos, ¿no? Entonces, no, pues fíjate que no te puedo dar la candidatura hasta que tú no subsanes esa situación, y entonces te borren del padrón, del registro de deudores alimentarios, y entonces ya para la siguiente ya puedas contender. Así funciona. Entonces, como lo aprobaron a nivel federal, pues aplicará ya para las elecciones federales, es decir, vamos a elegir diputados federales, diputados y diputadas federales, bueno, ya aplica para ese caso específico la 3 de 3 de combate a la violencia. Y entonces ahora lo que estamos haciendo, organizaciones de la sociedad civil, es presentándola en los estados de la República. Veracruz es el estado número 28 en el que se presenta, y me parece que se ha aprobado ya, no tengo el dato exacto, les mentiría, pero en varios de los 28 ya se aprobó. Entonces, hoy la presentamos ante el órgano público local electoral para pedirles, por favor, reúnanse ustedes internamente, consejeras y consejeros, discutan esta iniciativa en la que les solicitamos esto, y si es posible, apruébenlo. ¿Para qué? Para que entre en vigencia, y entonces también quienes aspiren a ser presidentes municipales o diputados locales, también pasen por el tamiz de la 3 de 3, y nos aseguremos que sean candidatos que no hayan incurrido en estas formas de violencia antes mencionadas. Entonces, la verdad es que el acto fue muy simbólico. Yo estoy muy agradecida con quienes integran el Consejo General del OPLE, y en particular con la consejera Tania Vázquez, que nos brindó las facilidades correspondientes, y nos recibieron en la sala de juntas del Consejo General, y además estuvieron presentes todos los representantes de los partidos políticos. Ustedes saben que en Veracruz tenemos un chorro de partidos políticos, que son los nacionales más los estatales. Bueno, pues estuvieron presentes y dijeron que están comprometidos. Entonces ya les dijimos nosotros que qué bueno que están comprometidos, los vamos a estar vigilando. Porque acá el asunto es muy simple, ¿no? Ya no estamos dispuestos a votar por partidos que postulen violentadores. Simple y sencillamente no les damos nuestro voto de confianza. Somos adultas,
y sabemos a quién podremos elegir. Y sabemos también a quién no podremos elegir, y eso es lo que haremos. Muy bien, pues finalmente el conocimiento nos da poder, ¿no? Así es. Y eso es lo que tenemos que hacer, informarnos y difundir la información. Claro, claro, a mí me parece muy importante. Hace rato antes de este conversatorio estaba viendo una entrevista, me estaban haciendo una entrevista, me preguntaba la persona que me estaba haciendo la entrevista que cómo es que habiendo ya pues leyes y protocolos y demás, o sea, ¿por qué aún las mujeres todavía nos cuesta trabajo hacer las denuncias, ¿no? O sea, tomando en cuenta, por ejemplo, dice, ok, qué padre, o sea, sí, chido, por supuesto, que esté el 3 de 3 para los políticos, ¿no? Sin embargo, yo me pregunto, o sea, ok, ¿y cómo vamos a hacer válido o efectivo ese 3 de 3 si las mujeres no denuncian, ¿no? O sea, aquí es una responsabilidad bidireccional, ¿no? O sea, es una responsabilidad, lo que mencionaba Lisa hace rato, nosotros tenemos la responsabilidad de difundir, ¿no? De nosotros que, bueno, ya ahora nosotros sabemos que hoy se entregó la 3 de 3 para los partidos políticos aquí en Veracruz, aquí en Jalapa, el 25 de noviembre del 2020. Y entonces, para las próximas elecciones, o sea, estar pendientes, nosotros que ya lo conocemos, de que eso se haga, ¿no? Y obviamente de difundirlo también, para que otras mujeres también se lo conozcan y lo sepan. Pero no nada más se trata de eso, ¿no? Yo decía, bueno, es que sí, los procesos de denuncia, ¿no? Los mismos, la misma capacitación que tienen los servidores públicos de las fiscalías y demás, deja mucho que desear aún, ¿no? O sea, aún existe mucha revictimización por parte de esos servidores públicos. Y entonces, claro que no es agradable ir a hacer una denuncia. Sin embargo, si estamos luchando por estos derechos, por este reconocimiento de estos derechos, si estamos luchando por el reconocimiento de lo que es la violencia, de dejar de normalizar la violencia, ¿no? Las cosas que están por ahí, ¿por qué? Porque, ay, pues ya, o sea, sí, tiene 3 hijos, yo sé que este señor que va a ser candidato, pues tiene un hijo con esta y con la de allá y con la de allá, y todas saben, pero nadie dice nada. O sea, al final, cuando uno se queda callado, nosotros seguimos siendo parte del problema, aunque seamos las víctimas, ¿no? Nos convertimos en parte de ese problema. Entonces, a mí me parece de suma importancia. Yo sé que es difícil, ¿no? El sistema, nuestro sistema mexicano nos los pone muy difícil, pero pues ni modo, así nos tocó estar en este tiempo. Quizá en un futuro, en unos años, a las generaciones que vengan, ¿no? Pues ya este proceso se va a ver pulido, vamos a haber cambiado, esperemos, tanto en la percepción social, legal, en la percepción del servicio público, ¿no? Y esperemos que aquellas mujeres, si es que tienen que ir a hacer una denuncia, no sea tan cansado para ellas, ¿no? Y que al rato sí tengamos todo ese padrón de hombres, de hombres, pues que a lo mejor adeudan la pensión alimenticia, que a lo mejor pues ya fueron denunciados por acoso, por violencia digital, por violencia física, por violencia sexual, etcétera, ¿no? Y que sí tengamos las herramientas para decir, a ver, aquí estás, no puedes, ¿no? Porque si no, pues al final yo digo, queda vacío el ejercicio del derecho si nosotros no lo ejercemos, ¿no? Entonces eso es súper importante también por parte de nosotras, ¿no? O sea, tratar de responsabilizarnos en lo que a nosotras nos corresponde, ¿no? Es ejercer nuestros derechos. Entonces, bien, pues te agradecemos mucho, Mónica. Bueno, les agradecemos mucho a las 3. Vamos a ir cerrando. Entonces, les agradecería yo si cada una de ustedes nos brinda, pues, no sé, un comentario final, un comentario de cierre en función pues, de este día, de los hechos que estamos viviendo hoy día socialmente a través de la historia. Nada más, antes de darles pie, por ahí en los comentarios del Facebook alguien mencionaba acerca de lo de las hermanas Mirabal. Sí, son hermanas, son 4 hermanas, pero una de ellas, la más chica, pues no era activista, solamente eran activistas 2, pero asesinaron a 3 porque la tercera hermana, pues
el día que las asesinaron iba acompañándolas, o sea, no era activista propiamente, pero pues las apoyaba, ¿no? Entonces, por eso asesinaron a 3 hermanas, entonces, ahí nada más para que darles el dato. Y yo vi en otro, en un documental que estaba yo revisando, por ejemplo, el apodo de las mariposas surge de cuando ellas las meten a la cárcel, como eran pues las únicas mujeres ahí entre muchos hombres, ¿no? Sí estaban separadas, pero eran las únicas. Quienes les apodaron las mariposas fueron los internos. Los internos, sus compañeros de cárcel, fueron los que empezaron a decirles las mariposas, pues porque eran las únicas mujeres que estaban ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo vi en uno de los documentales. Quizá pues haya otra información en otro lado, ¿no? Pero bueno, entonces ahora sí, chicas, si quieren, bueno, ahora vamos al revés, ¿les parece? Empiezas tú, Mónica, si quieres, para darnos un comentario final de cierre. Muchas gracias. Bien, a mí me parece muy importante y aprovecho el hecho de que ustedes están promoviendo este conversatorio a través del trabajo que hacen en la Secretaría de Educación de Veracruz, de que promovamos que la cultura de la igualdad la construimos hombres y mujeres, que necesitamos transitar hacia otro tipo de pacto social que nos permita vivir con paz y en paz. Y para ello, pues es que estamos haciendo todos estos momentos de transformación profunda, pero sí es importante que se entienda que no es para que las mujeres vivamos mejor, o sea, no nos vamos a subir a un barco solo las mujeres y los demás que se hundan como el arca de Noé, pero de género, ¿no? No, o sea, se trata de que nosotros logremos toda esta desventaja histórica que hemos tenido por la construcción socialmente construida desde hace varios siglos, bueno, logremos dar estos pasos gigantes hasta alcanzar a los hombres y en un plano de igualdad, entonces ya podamos avanzar en consecuencia al siguiente estadio social en donde no haya la necesidad de que tengamos leyes especiales para promover la igualdad de las mujeres, tengamos leyes especiales de protección para evitar que nos maten. Vaya, no tengamos la necesidad de poner etiquetas porque ya sea un valor y un derecho alcanzado por hombres y mujeres. La igualdad no le sirve solo a las mujeres, la igualdad nos sirve a la sociedad y a las sociedades democráticas más. Es un requisito indispensable. Si no, seguiremos siendo parte de las cavernas, casi, ¿no? Entonces, entender esa parte, ¿no? Y dar los pasos que sean necesarios para ponernos en igualdad de circunstancias y entonces poder transitar de manera conjunta hacia un estadio en donde no tengamos que seguir lamentando el asesinato de 11 mujeres diarias. Eso no puede seguir pasando. Gracias. Gracias, Moni, gracias. Claro que sí, tienes mucha razón en eso, ¿no? Es necesario que pongamos atención a todas esas partes. Ani, ¿cuál sería tu comentario final para todo esto? Bueno, mi trinchera en el feminismo, en el arte, siempre ha sido la sororidad, entonces yo siempre voy a abogar por ella y no hablo como de la romantización del amor entre mujeres, porque no lo es, o sea, pero sí entender que debemos derribar las creencias patriarcales con las que crecimos para poder cada día ir aproximándonos a fines que nos beneficien a todas, también aprender a reconocer nuestras diferencias y aún así trabajar por el bien común, ¿no? Nos seguimos viendo en las calles, en las mesas, seguimos debatiendo. Y pues nosotras no vamos armadas, desde la ternura radical, los cantos, el acompañamiento, seguimos y pues cada una, las mujeres que estamos aquí presentes y las que nos están escuchando desde nuestras trincheras, pues estamos trabajando porque aún hay muchísima desinformación, como hemos estado hablando.
y pues cada día creo que es importante que a nuestras compañeras, sea quien sea, estemos intentando ayudar a concientizarlas, o sea, no importa nuestra abuela, nuestra vecina, quien sea, porque tenemos que dejar de callar y para dejar de callar hay que informarnos y hay que dejar de tener miedo. Y creo que esta es la manera de derribar al sistema patriarcal y que siga aprovechándose de nuestra vulnerabilidad. Fer, Muchas gracias, Mónica. muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ani, por compartir y claro, a Lisbeth y a Elena por poner este espacio. Yo quisiera quedarme también con la reflexión de que la erradicación de la violencia de género no nada más también es pensar en las mujeres, ¿no? Reconociendo que nuestras luchas como mujeres son diversas, que somos mujeres diversas y que también se trata de la lucha contra la violencia de género, punto, ¿no? Es hablar y nombrar a las mujeres, a las personas trans, a las personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Es a mencionar que el hecho de ser mujer o no entrar en el canon de ser mujer binaria o ser mujer con pelo largo, súper femenina, ¿no? No nos hace menos mujeres, no nos hace menos importantes y nuestra vida no vale menos, ¿no? Porque pues el delito, el crimen feminicida, ¿no? No ataca a todo tipo de mujeres, a todo tipo de mujeres en sus diversas vivencias, ¿no? Y la violencia de género, por supuesto que también. Entonces, nada más dejarles también con esa reflexión. Este día sí a mí me hace siempre pensar mucho en los crímenes de odio, ¿no? que pasan en el Estado, y también apostarle mucho y regresarme no con algo tan sombrío, sino con algo que creo que estamos en ello, ¿no? Un poco, no decir, a ver cuándo se resuelve eso aquí en unos años. Creo que estamos en ese ejercicio, no es fácil. Yo nunca pensé como mujer joven estar trabajando en la administración pública para empezar, ¿no? A veces quiero llorar, quiero enojarme, pero también me doy cuenta de ese privilegio de poder estar y conocer y aprender y vocear, ¿no? O sea, nunca quedarme callada ante las cosas que puedo trabajar directo con adolescentes y pues muchos grupos de jóvenes de esta ciudad de Jalapa. Y también de esa, regreso a lo que decía Mónica, esa ética y esa participación social y política que tenemos como servidoras públicas y como servidores públicos, justo. O sea, seamos feministas o no, vengamos de esta escuela académica o no, no conozcamos para nada o no, o sea, hagamos el intento de no querer poner en este tono amarillista, en este tono fatalista. No, ustedes están locas, ¿no? Ustedes no están haciendo algo por la ciudadanía. Acaba de mencionar, Mónica, una iniciativa súper, que a mí me encanta de las constituyentes, ¿no? Es hablar del desarrollo de iniciativas ciudadanas desde mujeres que están en este tipo de luchas. Llámense feministas, llámense radicales, como ellas se llamen, pues vienen de personas que están en la lucha, de familias que están en la lucha, ¿no? Y creo que ya les decía, las mariposas, las hermanas Maribal nos ponen muy en claro que pues que esta lucha sigue, ¿no? Y que ojalá algún día podamos, yo creo que lo hacemos, no es que ojalá algún día lo hagamos, creo que ya celebramos muchas victorias, muchas alegrías que ha logrado esta lucha, por lo menos en el territorio, por supuesto, faltan muchos más, por nuestros derechos sexuales y reproductivos, por tener mayor participación y representatividad en los puestos de poder, ¿no? Y no tenerle miedo al diálogo, yo creo eso. Gracias. Muchas gracias, Fer, muchas gracias. Sí, pues es muy importante el punto de cada una de ustedes y sobre todo muy valioso para efectos de este evento, de este conversatorio, de poder compartir al público, ¿no? La visión y la perspectiva de cada una de ustedes. Es para nosotras es como súper valioso poder contar con ustedes, haber contado con ustedes el día de hoy,
nos enriquece muchísimo y bueno, esperamos en un futuro pues quizá volver a colaborar con todas ustedes, quizá Ani por ahí, a lo mejor hacemos otra cosa ya un poco más artística, entrando en materia, ¿no? O con las tres, ¿no? Podemos ahí organizar algo. Les agradecemos mucho, chicas, en verdad, Mónica, Ani, Fer, por haber estado aquí con nosotras, ¿no? Muchísimas gracias, en serio. Sí, pues nada más me queda de igual manera agradecer su presencia, agradecer a las personas que nos estuvieron siguiendo a través del Facebook de la Dirección de Actividades Artísticas. Bueno, finalmente que es un espacio también que está trabajando para la erradicación de la violencia en todos los aspectos, en todos los niveles, en todos los estratos. Y bueno, desde nuestra trinchera del área artística, claro, trabajamos mucho, ¿no? Muchas gracias. Creo que este símbolo que acabamos de hacer es lo que ejemplifica, ¿no? La unión que tenemos y que tenemos que seguir aumentando, creciendo y fortaleciendo y fomentando. Muchas gracias a todas. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron. Nos vemos y sigan por favor todos los eventos que tiene la Dirección de Actividades Artísticas, el Departamento de Programas Institucionales. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Siguiente.